La primera charla trataba de diagnóstico práctico, cuáles eran las definiciones, los retos de la inmunosupresión y algo también sobre la inmunidad innata. Y ahora realmente quiero hablar sobre la progresión de la enfermedad, cómo se configura, cómo la conforma la enfermedad, cómo la conforman las bacterias en el útero, esta enfermedad. Yo voy a hablar sobre el periodo posparto, voy a hablar sobre los mecanismos de la enfermedad y voy a hablar también sobre algo más sobre cómo yo pienso que se produce parte de la inmunosupresión. Ya hemos visto que la enfermedad es frecuente, es común. 40% de los animales tienen alguna especie de flujo purulento. Para nosotros veterinarios esto no es ninguna sorpresa, pero yo creo que hay que pensar en el público general. Seguramente en el norte de Europa el público está muy sorprendido de escuchar que la leche en el contenedor que viene de un animal que está sacando pus de esta forma. Por lo tanto, yo creo que hay un tema de percepción que también está surgiendo ahora. Es demasiado frecuente y tiene demasiado impacto sobre no solamente el animal, pero también sobre la rentabilidad de los rebaños de sus clientes. Tenemos que comprender el periodo posparto y se trata realmente de un momento que constituye un reto, porque ir desde el parto hasta ser capaz de concebir de nuevo, hay que pasar por 4 episodios importantes. Hay que tener retorno de la actividad cíclica del ovario, hay que tener contracciones del útero para intentar una involución, hay que renovar o regenerar el endometrio y hay que controlar los patógenos que están en el útero. Voy a repasar estos 4 uno a uno. Antes del parto, como ya he dicho, tenemos una alta concentración de esteroides que caen a nivel basal alrededor del parto y luego tenemos un pequeño aumento en la sangre, la hormona folículo estimulante, la FSH. Y esta hace lo que dice, estimula este pequeño grupo de folículos para que empiecen a crecer, a surgir y eventualmente seleccionar un folículo único dominante que secrete estradiol, y esto en una vaca lechera bien alimentada y sana debería estimular la hormona luteinizante, un brote de esta hormona que lleva a la ovulación y a la formación del cuerpo lúteo, que lleva luego al retorno de la actividad cíclica del ovario. Desafortunadamente esto es bastante poco frecuente hoy en día, pero esto es lo que debería ocurrir. En cuanto a la involución del útero, como saben, tenemos el útero de este tamaño, tiene que volver a ser un tamaño de este tamaño, un útero de este tamaño a las 3-4 semanas. Y aquí tenemos algunos de nuestros datos que estudian el diámetro de el asta antes preñada y la previamente no preñada durante los siguientes 40 días después del parámetro, viendo el diámetro del útero. Entonces podemos ver que lleva alrededor de 3, 4, 5 semanas para retornar a lo normal. Es muy difícil influir en este proceso. Hay un retraso, si hay infección, por lo tanto los animales con enfermedad uterina en el círculo abierto y cuadrados abiertos aquí tienen un útero ligeramente más grande, pero eventualmente incluso ellos a menudo vuelven o retornan a una normalidad razonable a los 30 o 40 días. Pero lleva tiempo. Pero al mismo tiempo hay cierta regeneración del endometrio. Y esto es una área infraestudiada, los cambios en los tejidos. Tenemos una contracción, sabemos que tiene que haber mucha rotación tisular o recambio tisular, pero también hay cambios físicos en los placentomas, donde la placenta está unida. En los primeros días empezamos a tener necrosis de esta masa de tejido, se esfacela, se desprende y deja
una superficie cruenta por debajo que necesita que sea reepitelializada. El epitelio tiene que crecer a partir de los bordes por encima de la superficie y convertirse en un epitelio de grosor completo, que de nuevo lleva también esto 3, 4, 5 semanas. Y esto está retrasado por la enfermedad. Pero el interés nuestro más importante está en los patógenos y las bacterias que se encuentran en el útero después del parto. Estos son los datos similares que ya mostré antes. Estos son los primeros 60 días después del parto y estos son el porcentaje de animales en el eje vertical. Y cada uno de ellos es una medición única de múltiples vacas en distintos estudios de bacterias que se pueden cultivar del útero. Y estas bacterias están abundantes. Si contamos el número de bacterias, hay muchas bacterias ahí. Pero si utilizamos técnicas moleculares o técnicas genéticas, encontramos que podemos encontrar bacterias en todos estos animales. Y hay incluso bacterias que se encuentran en el útero de animales que están preñados. En menos abundancia, pero están ahí. Y hay muchos tipos diferentes de bacterias, como ya expliqué antes, gram negativos, gram positivos, anaerobios. Hay muchos patógenos o patógenos potenciales ahí dentro. Y la vaca es un poco extraña porque si hacemos el mismo estudio en ovejas, en cuanto a cultivo de las bacterias, en cuanto a bacterias abundantes, hay relativamente pocas bacterias. Es interesante porque estas mediciones aquí fueron hechas por el mismo experto en patógenos que estos dos estudios aquí. Es que no es un fallo para encontrar la bacteria. Estas ovejas eliminan estas bacterias mucho más rápidamente que las vacas. Parece que lo hacen. Pero por supuesto, en la presencia de bacterias, todas tienen bacterias, pero no todas desarrollan enfermedades. ¿Y por qué algunas desarrollan la enfermedad y otras no? Bueno, pues un factor es la inmunosupresión o inmunodepresión y luego el otro factor es todo un conjunto de factores de riesgo que se pueden identificar en las granjas que acompañan esta inmunosupresión. Ya hemos hablado del papel del estrés metabólico, el que esto sea hipocalcemia o que sea balance energético negativo o el que sea simplemente el estrés de ser una vaca lechera. Y otro grupo importante de factores son el daño en el útero, el que este daño proceda de la distocia, de un parto difícil, o que sean parto gemelar, o mortinatos, o grandes terneros machos, o placenta retenida. El daño uterino y particularmente el daño del epitelio parece que es algo bastante importante y mostraré el por qué esto puede ser así dentro de unos instantes. Y luego lo otro que también muchas personas comentan es la higiene. Muchos granjeros se preocupan de la higiene. La higiene es relativamente poco importante. Todos estos animales captan bacterias, pero la evidencia de que la higiene sea crítica o esencial es menos convincente. Por supuesto, se puede aconsejar a los clientes que tengan un entorno limpio. Probablemente esto es algo bueno, es bueno para las vacas en periodo de transición, pero la relación con las enfermedades no es tan sólida. Si todos tenemos patógenos ahí, entonces en los mecanismos de la enfermedad y la respuesta, como respuesta a estos patógenos, es importante. Y de hecho, la manera en que el endometrio y el animal responden a los patógenos configura el que si se vuelven sanos o si desarrollan la enfermedad. Y hay dos respuestas principales. Tenemos la inflamación y la inmunidad innata y tenemos el daño tisular. Ya les he contado algo sobre la inmunidad innata antes. He señalado la evidencia de los neutrófilos que están en los tejidos y entre las células epiteliales, entre las células estromales y los datos de genes que señalan hacia la inmunidad innata. Y este paradigma parece que se sostiene,
que los macrófagos y los neutrófilos, las células inmunitarias, pueden sentir o notar estos patógenos a través de sus moléculas patógenas y pueden impulsar esta vía de señalización con el factor nuclear kappa B que lleva los genes hacia estas respuestas innatas inmunes que están ahí para atrapar más células inmunitarias y activar las células inmunitarias para eliminar a los patógenos. Gran parte de este trabajo ha sido hecho con moléculas de patógenos, lipopéptidos, pero particularmente los lipopolisacáridos y la endotoxina. Lo que es llamativo cuando yo empecé a trabajar dentro del tema de la inmunidad innata, empezamos a trabajar con endotoxinas. Como veterinario, yo apreciaba que toda la inflamación impulsada por gram negativos es a través de esta vía de la inmunidad innata. O se vive o se muere a través de esta vía. Si la inflamación es excesiva, se muere. Si la inflamación es adecuada y eliminamos el patógeno, entonces se sobrevive. Pero es la misma vía, la TLR4, que determina si uno va a sobrevivir o morir. El paso hacia adelante que hemos hecho nosotros era el darnos cuenta de que la respuesta inflamatoria en el útero no solamente depende de las células inmunitarias, no solamente depende de neutrófilos y macrófagos, sino que también las células somáticas, las células epiteliales y las células del estroma, que pueden sentir a estos patógenos. Entonces tomamos cultivos de órgano del endometrio y los cultivamos en el laboratorio y tenemos E. coli vivo y también a través de los patógenos gram negativos, gram positivos también, y medimos las citoquinas como la interleuquina 1 o la 6, o medimos las quimioquinas, la interleuquina 8. Podemos ver que los patógenos activan una respuesta proinflamatoria para atraer más neutrófilos y activarles. Pero no solamente son células inmunitarias. Si aislamos las células epiteliales o las células estromales de estos tejidos y si las tratamos con LPS o endotoxina o bacterias, vamos a ver que les damos más del reto de la provocación con el patógeno, entonces se mide más de la respuesta a citoquinas. Y estos dependen absolutamente del receptor Toll-like 4. Esto es la inmunidad innata, porque si genéticamente disrumpimos aquí el receptor utilizando algo que se llama el ARN de interferencia corto, si hacemos un knockout del receptor, entonces borramos, atenuamos esa respuesta. Y también podemos verlo en acción. Esto es la diapositiva que yo muestro cuando doy charlas en público sobre cómo la inmunidad innata funciona, porque ya les he dicho que la célula tiene un receptor ahí. Cuando encuentra el patógeno, conecta la molécula de señalización, activa la molécula de señalización en el citoplasma para que se mueva hacia el núcleo para que impulse una respuesta inflamatoria. Y podemos de hecho visualizarlo, se puede visualizar. Y esto explicaré lo que hemos hecho. Hemos aislado células epiteliales estromales del útero de las vacas y hemos transfectado les hemos dado el factor nuclear kappa B. Les hemos dado esta forma de la molécula que se requiere para pasar del citoplasma al núcleo para impulsar la respuesta innata inmune que nos da la respuesta que hemos visto como endometritis. Cuando se produce el destello, ahí es donde añadimos el LPS, la provocación con endotoxina. Cuando vemos el factor nuclear kappa B que se mueve del citoplasma, está aquí en el citoplasma y se mueve hacia el núcleo a lo largo del tiempo. Esto es in vivo, las células que están respondiendo a LPS. Para aquellos que no les gustan estos destellos, aquí tenemos imágenes quietas. Esto es el control. En este caso, el NF-κB ahora es blanco y está en el citoplasma
rodeando al núcleo. Si añadimos LPS, lipopolisacáridos, entonces se mueve hacia el núcleo. Esto es la inmunidad en acción. Pero no solamente se trata de citoquinas e inflamación, porque hay mayores implicaciones también de esta respuesta innata inmunitaria, así como también se provocan cambios tisulares. Y uno de ellos, y de hecho el que nosotros hemos estudiado en primer lugar, es cómo estos mediadores inflamatorios tienen un diálogo con la fisiología, porque en el endometrio las citoquinas son importantes, pero también las prostaglandinas son importantes, y las prostaglandinas son una de las dianas clave de la inmunidad innata. En la mayor parte de los tejidos, a lo mejor el hígado, o bien los riñones, o a lo mejor la glándula mamaria, las prostaglandinas forman parte de la respuesta inflamatoria, pero realmente no son parte de la fisiología. Pero si pensamos en el endometrio de la vaca, su trabajo es producir prostaglandinas. Por lo tanto, ese trabajo de las células epiteliales del endometrio es producir prostaglandina F2-alfa como respuesta a los estímulos fisiológicos que son la oxitocina del ovario, que luego pasa del útero por mecanismos de contracorriente al ovario para provocar la luteólisis. Esto es el ciclo reproductor y esto es lo que inyectamos a los animales. Esto es el trabajo diario de las células epiteliales. Las estromales no producen demasiada prostaglandina, producen un poco de prostaglandina E, que aquí está en negro, y la prostaglandina F estaba en azul. Esto es la fisiología. Pero si las prostaglandinas son importantes para la fisiología y la inmunidad, ¿qué ocurre si nosotros exponemos estas células al LPS? Algo llamativo es lo que se produce. En las células estromales, igual que en cualquier tejido como hígado, riñón, a lo mejor intestinos, a lo mejor los pulmones, pueden producir prostaglandina E, porque la prostaglandina E forma parte de la respuesta inflamatoria. Eso está bien. Pero en células epiteliales, en vez de producir prostaglandina F, cambian y producen prostaglandina E. Y por ello ya no tenemos una señal luteolítica. Y esto puede ser parte de la razón por la que en algunos animales tenemos persistencia del cuerpo lúteo. Y por supuesto la prostaglandina E, en cuanto a la fisiología, de hecho es un problema porque tiende a apoyar la vida luteal, es luteotrófica, ayuda al cuerpo lúteo a sobrevivir en vez de la señal que queremos de la prostaglandina F, que es luteolítica. Y tenemos más cuando damos también LPS e intentamos superarlo con oxitocina, pero que está bloqueado. Aún así tenemos este cambio fuera de F a E. La primera parte de la configuración de la enfermedad trata de la inflamación y de la inmunidad innata. Si las respuestas son adecuadas, se elimina el patógeno y se devuelve uno a la salud. Si la respuesta es inadecuada o los patógenos están ganando, entonces la inflamación como respuesta a los patógenos forma parte de este proceso inflamatorio, de enfermedad, perdón. Me pueden decir a mí, pero bueno, decías que había bacterias en todas las vacas y algunas de estas son patógenos. ¿Por qué no están todo el tiempo inflamadas? El sistema es pues bastante más inteligente o listo que simplemente en on o en off. Por lo tanto, hay toda una escala dentro de la inmunidad innata, todo tipo de bucles reguladores que valoran la gravedad de la provocación, que retroalimentan a la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, empezamos con cosas como LPS y moléculas patógenas, fijando la alarma, pero luego la gravedad de la respuesta inflamatoria, y esto es la gravedad creciente de la respuesta a lo largo del tiempo, la gravedad de la respuesta equipara con la gravedad de la provocación. Vemos factores de virulencia de las bacterias horribles, factores malos que queremos aumentar la respuesta inflamatoria. Si vemos
células los muertas, los tejidos están eliminándose, queremos aumentar la respuesta. Y hay todo un conjunto de sistemas de feedback circulares complejos que también comprueban qué aspecto tiene la respuesta. Tenemos que aumentarla, tenemos que reducirla. Algunos de ellos son realmente muy complicados. Y luego, por encima de todo esto, tenemos cosas de las que ya hemos hablado. Los esteroides sexuales, la nutrición, el estrés metabólico. Por lo tanto, es algo más complicado que simplemente inflamación. El segundo factor que configura la gravedad de la que establece la gravedad de la enfermedad es el daño tisular. Y esto ha sido relativamente ignorado por nosotros y muchos, pero estamos empezando a ver ahora el daño en el endometrio. Y uno de los patógenos que provoca gran parte de este daño es este patógeno que es la Trupperella piógenes o Corynebacterium piógenes. Se trata de un comensal, es decir, se encuentra en la vagina, se encuentra en el útero preñado, en la piel, en todas partes, en la vaca, en el entorno, pero cambia a ser un patógeno en el útero posparto donde provoca el daño tisular. Y es un patógeno interesante porque tiene varios factores de virulencia, algunos adherencia al tejido, como muchas bacterias se tienen que pegar al tejido, pero la cosa más llamativa de todos los aislados clínicos de Trupperella piógenes de cualquier especie, porque infectan a muchas especies, es que expresa la piolisina, la PLO. Por lo tanto, hemos trabajado bastante sobre este factor de virulencia piolisina, PLO. ¿Y qué es? Bueno, se trata de una citolisina colesterol dependiente. Se secreta por las bacterias como proteína en el tejido o adyacente a las células y se agrega para formar un poro en la superficie celular. Se secreta como una proteína, como un monómero, pero cuando llega a la superficie celular, ya lo veamos en corte transversal o desde arriba, empieza a agregarse y forma una especie de estructura como un anillo que lleva a una cavidad y un poro. Por lo tanto, hay ahora un orificio en la célula y comparado con las proteínas, esto es un agujero masivo. Si yo fuera una proteína, el orificio sería el doble del tamaño de esta sala. Por lo tanto, se trata de un orificio enorme, estructuralmente hablando, en la superficie de la célula. Por lo tanto, la célula no puede lidiar con todo esto y muere. Citólisis. La forma más fácil de verlo, y lo pueden ver, si ponéis bacterias en una placa de agar de sangre, el agar de sangre es rojo. En cuanto la bacteria que ponemos en ello se cultiva, veremos que la placa es más pálida porque hay hemolisis. Los hematíes han estallado porque ahora tienen orificios dentro. Y podemos mostrar que hay piolisina, PLO, porque si hacemos un mutante de nuestra bacteria, un PLO knockout, en la placa podemos ponerla ahí, la bacteria crecerá pero teñirá de rojo. Lo que nos interesa a nosotros, por supuesto, es el endometrio. La pregunta es, ¿esta piolisina mata a las células endometriales? ¿La bacteria mata al tejido endometrial? Aquí tenemos la respuesta. Aquí en el eje vertical estamos viendo la proporción de células vivas, estromales, y células epiteliales del endometrio. No importa qué gráfico veamos, si veremos el gráfico de la parte inferior, aquí está el control, todas las células están vivas al final del experimento. Aquí tenemos el efecto del EPS o los gram negativos. Generalmente, lo que estos LPS no matan las células. Por lo tanto, el estímulo inflamatorio, de hecho, no mata las células. Y esto es importante. Aquí tenemos la Trupperella piógenes, este patógeno que mata todas las células. Y aquí tenemos al mutante donde hemos hecho un knockout de la piolisina y las células están vivas. Parece como que la piolisina puede matar las células, pero esto es bastante
está muy empezando, queremos probarlo y esto lo podemos ver en acción en vez de ver los gráficos. Tenemos un sistema moderno, cultivamos nuestras células en una placa y queremos saber si tienen orificios a partir de esta toxina. Explotamos una tinción que se llama faloidina, que solamente puede penetrar las células cuando hay orificios en las mismas. Añadimos faloidina a una célula normal y no pasa nada, la célula se va a quedar ahí. Si añadimos PLO y forma estos poros o estos agujeros en la pared celular, entonces la faloidina puede entrar y puede fluorescer y teñir la célula. Ahora entonces podemos cuantificar y medir la velocidad de eliminación de las células. Y lo que voy a mostrar ahora es también un vídeo en directo, una célula estromal eliminada por piolisina. Podemos ver dónde está la célula cuando recibiremos el destello, porque tenemos aquí los pequeños núcleos azules de la célula. Luego veremos que la mayor parte de ellas bastante rápidamente, esto es como un vídeo de 2 horas, pero rápidamente se vuelven blancas porque la piolisina forma un edificio ahí en esa pared y el colorante entra en las células y hace que las células brillen. Y lo que es llamativo de esto es que si se cuantifican los datos, no hace falta ver todos los detalles de la diapositiva, pero si se cuantifican los datos, aquí están mis células estromales y esto es cuando añado la piolisina. Podemos ver que todas se vuelven blancas y lo puedo medir a lo largo de ese periodo de 4 horas. La mayor parte de las células han penetrado con esta especie de sitio fluorescente y estos son células epiteliales. Muy pocas células epiteliales han penetrado. En otras palabras, las células epiteliales son tolerantes, son resistentes, resisten a la piolisina, se resisten al T-piógenes. Es solamente cuando se pasa el epitelio, se atraviesa el epitelio, que se obtiene la patología. Y que dije antes que las bacterias son comensales en el útero. Cuando el epitelio está intacto, se miran unas a otras, la bacteria, el epitelio, la célula epitelial. Bueno, bien, ¿qué me importa? Pero una vez que está dañado el epitelio, la piolisina y el T-piógenes pueden penetrar en el estroma que es muy sensible a este patógeno. La enfermedad entonces se establece por la inmunidad innata y la inflamación. En la izquierda, reconociendo a los patógenos, produciendo respuesta inflamatoria, interleuquina 8, atrayendo los neutrófilos y haciendo pus. Pero también está establecida por el daño. Aquí tenemos los otros patógenos que pasan el epitelio, que provocan daño tisular y que de hecho, como ya dije antes, el daño tisular también hay un feedback a la inmunidad innata y provoca más inflamación. Pero no tengo tiempo de hablar de todos estos mecanismos. Pero hacia el final ahora, yo quisiera volver a nuestra historia de la inmunosupresión. Quisiera mostrar algo del último trabajo más reciente que estamos haciendo, pensando en, bueno, bien, hemos establecido la enfermedad, tenemos inmunidad innata, tenemos daño. ¿Cuáles son los factores que pueden empeorar todo esto? El más obvio para mí es el estrés metabólico, porque cuando yo era un niño pequeño, las vacas no tenían enfermedad uterina, no tenían estrés metabólico, corrían alegremente sin producir casi leche, pero bueno, ahora tenemos mucho estrés metabólico. Mi pregunta es, por lo tanto, si esta respuesta inflamatoria atenuada, el fracaso en producir una respuesta rápida y sólida, llevando a la inflamación crónica, si esto no es algo que nosotros estamos haciéndole a la vaca, o es algo distinto. Y lo que quisimos ver fue la interacción entre el metabolismo y la inmunidad.
Algunas personas vieron el control hormonal de todo esto y hay historias alrededor de las hormonas que controlan este proceso. Pero yo soy una persona fundamental, yo miro la muerte celular, estudio la inmunidad innata, que es evidente en cualquier animal, desde las moscas hasta los seres humanos. De hecho, los expertos en inmunidad innata no son humanos, son como pequeñas criaturas y moscas. Nosotros solamente somos los aficionados. Para mí, las cosas fundamentales sobre el metabolismo, de lo que ocurre en una célula, no me preocupa la parte de hormonas. Esto es fácil avanzar, pero me preocupa cuál es la relación entre respuestas celulares a los patógenos, aquí a la derecha, y el metabolismo. El metabolismo depende sobre todo de la glucosa, de los lípidos y también de los aminoácidos, cosas como la glutamina particularmente. Y en cuanto a energéticos, bueno, ellos impulsan la glucólisis, el círculo de Krebs para producir ATP, para alimentar a las células, para poder sobrevivir. Pero también alimentan la respuesta inmune innata. Y esta respuesta es muy energética. Tienen una muy fuerte demanda energética. Todas estas respuestas requieren energía y producen grandes cantidades de citoquinas y también de quimioquinas y muchas proteínas, y es muy exigente en cuanto al punto de vista energético. Por lo tanto, entonces tenemos un impacto de esta inmunidad sobre el metabolismo celular y tenemos un círculo vicioso donde demandamos más metabolismo por parte de las células que ya están en animales con estrés metabólico para que produzcan una respuesta inflamatoria, para que resuelvan una infección que causa más estrés metabólico. Yo creo que hay un círculo vicioso aquí. Y si queremos un ejemplo sencillo en los humanos, si algunas veces habéis tenido algún amigo con sepsis, pues veréis que el peso, el tejido se va cayendo de estos pacientes. Yo tengo un amigo que tuvo sepsis como hace 3 meses y bueno, pesaba, no sé en kilos cuánto era, pero pesaba 20 stones, era un hombre muy gordo. 8 semanas después de la sepsis, pues está como yo. Ha perdido tejido, simplemente se les desprende casi. Y uno de los problemas con estos pacientes, los de metritis también, es el querer sobrevivir. Y vemos aquí esta demanda metabólica en todo el animal. Podemos verlo en los pacientes y podemos incluso medirlo en los tejidos. Aquí voy a enseñar algunos datos de tejidos, ya sea el tejido completo o las células estromales o las células epiteliales. De lo que estamos tratando aquí a lo largo del tiempo es de medir la glucosa que está disponible para estos tejidos o células. Y aquí tenemos el control. Y aquí tenemos el vaciamiento de glucosa si se provoca al tejido o a las células con LPS o con endotoxinas. En la respuesta innata inmunitaria es cara en gasto energético. Estos animales desarrollan la enfermedad cuando están bajo estrés metabólico, pero lo peor es que necesitan aún más energía y metabolismo para luchar contra la enfermedad. Por lo tanto, están en un círculo vicioso feo, compuesto por el hecho de que complicado por el hecho de que no comen tanto, no suficiente porque están enfermos. Luego pensamos que, bueno, de acuerdo, consumen glucosa, consumen más energía, que es lo que no queremos. Entonces, ¿qué pasa con la respuesta innata inmune? Bueno, este estrés metabólico entonces va a establecer la capacidad de responder. ¿Podría el estrés metabólico llevar a los animales a la curva azul, donde tienen inflamación crónica, en vez de animar a la curva roja, donde tienen respuestas sólidas, y luego desconectarla? Y desde luego la respuesta es que sí. Estos son células en tejidos, y esto es la medición de las citoquinas, interleuquina 1, o la quimioquina que atrae los neutrófilos a la interleuquina 8. Y esto es el control, y esto es la respuesta del LPS, lipopolisacáridos, en células o tejidos que tienen gran cantidad de glucosa.
Esto es el animal normal sano. Si queremos, pasamos desde ninguna bacteria a producir una respuesta inflamatoria sólida. Si reducimos la cantidad de glucosa, reducimos también la abundancia de respuestas inflamatorias, la interleuquina 8, la quimioquina o la citoquina. Y por razones de tiempo no voy a mostrar todos los demás datos, pero si se manipula la glutamina, se obtiene prácticamente la misma respuesta, o completamente la misma respuesta. Si nada de esta parte de la charla, el mensaje que tenéis que llevaros es que cuando veáis estos animales y cuando penséis en estas vacas posparto, ellas requieren glucosa y glutamina para favorecer esta respuesta inmunitaria innata y probablemente también la respuesta tisular. Para concluir, en cuanto a la parte mecanística de la enfermedad, depende de esta respuesta aquí, la inmunidad innata, y depende de la forma en que los patógenos eliminan las células y la respuesta inflamatoria ante este fenómeno. Y luego, por supuesto, tenemos el control hormonal y las influencias por parte de los tejidos sobre el ovario. Un periodo normal posparto, la actividad cíclica del ovario, regenerando los tejidos, reparando los tejidos, eliminando los patógenos, realmente es algo muy importante. La enfermedad está causada por bacterias y es la respuesta inflamatoria y el daño tisular que establece el que se vea en estas enfermedades o no. Pero este estrés metabólico este estrés metabólico que vemos en las vacas lecheras es inmunosupresor, y esto va a ser un reto para nosotros. Mi mensaje más amplio es, como el colega preguntó antes, sobre los tratamientos. Los tratamientos son fantásticos para resolver los signos clínicos, pero realmente no tienen un efecto demasiado grande para mejorar la fertilidad. Hay un problema aquí. Nosotros no estamos tratando estos animales de forma correcta. Necesitamos probablemente desarrollar nuevos tratamientos. Los tratamientos que actualmente utilizamos son antibióticos y hormonas. En el norte de Europa e incluso en Florida y California hay preocupaciones, se están preocupados ahora por parte de grupos de consumidores sobre las hormonas y los antibióticos. No quieren escuchar o oír hablar de esto tanto ya. No está basado en nada científico, está basado en percepciones. Las percepciones son muy fuertes, como verán, de muchas políticas que hay en todo el mundo. La percepción puede mover montañas. Por lo tanto, esto puede ser un reto, especialmente para los veterinarios más jóvenes aquí en la sala. Lo que es más, incluso aun cuando se tratan estos animales, van a ser menos fértiles que los animales que no han tenido la enfermedad. Por lo tanto, para mí, el mensaje para terminar es que necesitamos encontrar formas de prevenir la enfermedad, porque igual que nos han contado los viejos profesores hace 30, 40 años, y creo que tenían razón, eran personas agudas, la prevención es mucho mejor que la cura. De nuevo, muchísimas gracias por venir a este simposio, gracias por haberme invitado también aquí a hablar, y de nuevo les dejo con la imagen de Swansea, de lo que yo veo desde mi consulta. Muchas gracias.